Bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a ver cómo podemos hacer desde fórmulas todo lo que vimos en los tutoriales anteriores con los Applied Actions. Para ello vamos a comenzar insertando dentro de nuestro editor de clips un clip con un gráfico de barras. Una vez que tenemos nuestro gráfico de barras, vamos a trabajar exactamente como en el resto de nuestros tutoriales. Tenemos que poner unos datos dentro de nuestro eje de las X. Si recordamos, lo que hacíamos era utilizar las Applied Actions primero para eliminar la cabecera de nuestra columna, después para agrupar los datos y que no hubiese duplicados y después para ordenar nuestros datos de manera ascendente o de manera descendente para que tuviesen una lógica. Bueno, pues esto vamos a ver cómo lo podemos hacer ahora desde las fórmulas directamente en vez de utilizando las Applied Actions. Si recordáis, con las Applied Actions lo que teníamos que hacer para eliminar la cabecera de una columna era seleccionar la columna que íbamos a trabajar, veníamos aquí y lo hacíamos con nuestro filtro. Bien, lo que hacíamos con nuestro filtro ahora lo podemos hacer también desde nuestras fórmulas utilizando la fórmula Slice. Si veis, yo me coloco delante de la columna que he seleccionado para poner en el eje de las X y voy a empezar a escribir Slice. En cuanto empiezo a escribir la S, veis que me salen un listado de las fórmulas que comienzan por esa letra. Y cuando sigo escribiendo, bueno, me ajusta un poco más y veo que la primera que me aparece es la función Slice. La función Slice, como nos explica aquí, nos devuelve un subconjunto de valores que se encuentran entre el valor que está al principio y el valor que está al final, o el valor que tenemos en Start y en End. Tengo que hacer aquí un inciso y explicaros que aquellos valores que aparecen entre corchetes son valores optativos u opcionales, es decir, no es obligatorio rellenar Start y End en una función Slice. Cuando yo hago una intro dentro de Slice y me escribe automáticamente la función, veis que me aparece una ventana emergente donde me especifica un poco más qué hace esta función y cómo tengo que trabajar con ella. Y veis que también nos pone determinados ejemplos. Entonces, veis que la opción Start y la opción End son opcionales y nos indica el número de ítems desde los que vamos a comenzar o desde los que vamos a terminar. En los ejemplos podéis ver, por ejemplo, en este caso la columna A, si contiene A, B, C, D y E y yo hago Slice de la columna A, me elimina automáticamente la opción A, que sería la cabecera de mi columna, y solamente me devolvería B, C, D y E. Cuando no ponemos ni Start ni End, lo que hace automáticamente es, por defecto, eliminar la primera fila de la columna. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo hago un Slice de esta columna A y cierro mi fórmula, cuando yo le dé a Intro, veis que se ha rellenado esta parte de aquí. Para verlo de manera más sencilla, si yo me posiciono encima de A, veis que se coloca en color azul y que aquí me aparece en color azul la columna completa. Y vengo aquí arriba a este rayo que es la evaluación y pincho encima, me aparece una ventana emergente con todos los resultados que me devolvería la columna A. En este caso serían 692 ítems. Y veis que el primero de todos es la primera fila que tiene el dato fecha y después empezarían a aparecerme el resto de las fechas. 692 ítems. Vamos a quedarnos con ese dato. Si yo ahora me posiciono encima de la fórmula Slice y hago lo mismo, voy a evaluar, veis que me aparecen 691 ítems. Y como el primer ítem ya no me aparece la primera fila, que era fecha, sino que me aparece la segunda fila, que es la que tiene el dato 17 del 6 de 2017. Por lo tanto, efectivamente hemos eliminado un ítem y el ítem que hemos eliminado era el de la primera fila. Por tanto, hemos hecho lo que queríamos hacer, que era eliminar la cabecera de las columnas. Ahora nos tocaría hacer la agrupación de los datos. Recordáis que con las Applied Actions la agrupación de los datos la hacíamos desde aquí con la opción agrupar. Bueno, pues lo mismo que tenemos aquí Group, lo tendríamos también como fórmula. Tengo que hacer otro inciso aquí.
La manera de generar fórmulas dentro de Gantabi es exactamente la misma que hay para generar fórmulas dentro de un Excel. Las fórmulas van anidadas y se van gestionando desde dentro hacia afuera, pero se van escribiendo desde fuera hacia adentro, exactamente igual que se hace en Excel. Por lo tanto, una vez que tengo mi columna A sin cabecera, a ese resultado es al que le tengo que generar la fórmula agrupar, para que me agrupe esos resultados y me los deje solos sin repetidos. Así que me pongo fuera de mi función slice y comienzo a escribir group. Exactamente igual que antes, cuando empiezo a escribir la primera letra ya me gestiona o me genera un listado de funciones que comienzan con la letra que yo he empezado a escribir. En este caso, la primera que me sale es la función group, le doy a intro para que me escriba completamente y veis que la función group lo único que necesita es que le pongamos un listado de valores dentro y lo que hace es devolvernos ese listado sin los duplicados. En el ejemplo que tenemos aquí lo podéis ver. La columna A contiene California, Texas, otra vez California, Nueva York y otra vez Nueva York. Cuando yo hago la fórmula group de la columna A, lo que me devuelve es California, Nueva York y Texas, sin repetir. Y las tiene con un resultado alfabético de menor a mayor. Por lo tanto, primero va la C, después va la N y después va la T. Pues exactamente haríamos lo mismo. Hacemos un group aquí y nuestros valores van a ser el slice de la columna A. Por lo tanto, cierro mi fórmula group, le doy a intro y veis que me ha vuelto a cambiar la información de aquí. Pero para verlo de manera más fácil, si me posiciono encima de group y me vengo aquí a la evaluación, al pinchar veis que ya me aparecen 171 ítems con respecto a los que tenía antes, que eran bastantes más. Si volvemos a mirar, cuando yo pinchaba solo en A tenía 692 ítems, al hacerle el slice pasaba a tener 691 y de 691 al agrupar hemos pasado a tener 171 ítems. Todas las fechas que estaban duplicadas se han eliminado de la duplicación y ahora las tenemos de manera correcta, sin duplicados, en nuestro eje de las X.